Angelina Pinedo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputada. Ciudadano Adolfo Bonilla Gómez, secretario del Campo. Por su origen y desarrollo familiar, es usted conocedor de las actividades agropecuarias y de las difíciles y cambiantes circunstancias que tienen que pasar los zacatecanos que dedican su vida a la producción en ese sector, casi siempre en situación de precariedad y sacrificio en todos los sentidos. En la década de los 70 parecía que por fin la vista se había puesto en ellos, con aquel plan de autosuficiencia alimentaria que implicaría apoyo y respaldo decidido de parte del gobierno federal. Luego de pasar décadas en que fue expoliado para favorecer la industrialización nacional, poco duró la expectativa, porque llegó el discurso de que era más barato importar nuestros alimentos que producirlos. Vino el primer tratado de libre comercio y con ello un golpe casi mortal al campesinado. El gobierno neoliberal traicionó al sector social más leal de México y lo empujó aún más a la pobreza y emigración. Ahora el medio rural zacatecano, igual que otras entidades, se encuentra en proceso permanente de despoblamiento, donde lo que más se extraña son los niños y jóvenes, porque esas vidas promisorias en un alto porcentaje se encuentran en Estados Unidos, irónicamente dedicados a la actividad agrícola como una de sus primeras opciones de empleo. En el campo del Estado quedaron los cuidadores, en su mayoría de edad avanzada. En este contexto es entendible que para la producción rural no caiga en desastre total, para que no caiga en desastre total y continúe haciendo un aporte importante a la alimentación nacional, las dependencias del sector que usted encabeza en el Estado se hayan dedicado a revertir el rezago en la productividad del campo, incrementar sus ingresos y mejorar el bienestar de la producción rural, como se expresa en el documento del segundo informe. Por cierto, haciendo un recuento de los apoyos que señalan en este documento, y aquí quiero hacer un paréntesis para decir que tuve que hacer la suma de diferentes cosas porque ustedes lo tienen de una manera tan desglosada que en serio uno se pierde en la lectura de esto. Para diversos programas del sector registrados entre las páginas 456 y 460, suman un total de 3,074 millones de pesos que, sumados a los recursos concurrentes de Conagua, ascienden a más de 4,276 millones de pesos. No consideramos otros 1,081 millones de pesos que se anotan como respaldo a la producción agrícola y ganadera, porque se precisa que este monto corresponde a los 2 primeros años de la administración. Aún así, el monto aparece como muy relevante, porque equivale a casi la 7ª parte del presupuesto de egresos de Zacatecas para el presente año. La pregunta es, ¿en qué grado se revirtió el rezago en la productividad del campo? ¿Se incrementaron los ingresos y se mejoraron los ingresos de la población rural? ¿Con base en qué comparativa se hace la evaluación? Se toma en cuenta el grado de productividad del sector agropecuario de Estados Unidos con el que se compite en el marco del anterior y nuevo tratado comercial. Se conoce el impacto que la inversión pública tiene en la generación de empleos permanentes en el medio rural. En otro orden de ideas, es de conocimiento general que por voz del futuro titular de Zagarpa, Víctor Villalobos, lograr la autosuficiencia alimentaria se va convirtiendo en el eje central para el nuevo gobierno federal y que en la lista de reducir la importación están el maíz, frijol, trigo harinero y arroz, cosa que para el Partido del Trabajo nos parece trascendente.
Asimismo, conocemos que históricamente el campo zacatecano se ha destacado por ser productor de los primeros dos, como la Secretaría a su cargo ha comentado recientemente. De cada kilo de frijol que se consume en México, la entidad produce la tercera parte, a ese grado. Otros lineamientos del próximo gobierno se refieren a la prohibición de siembra de transgénicos y disminuir la dependencia en importación de leche en polvo, y cuando menos en el último tema, Zacatecas también cuenta, aunque no sea determinante a nivel nacional. Al respecto le pregunto, sabiendo de lo anterior, ¿la Secretaría a su cargo modificará su visión en cuanto al proyecto de presupuesto y acciones que pretende ejercer para el 2019 y que éste sea acorde a la nueva estrategia nacional de impactar en la autosuficiencia alimentaria? ¿Se conoce en qué lugares del campo zacatecano se usan semillas transgénicas, tipos de cultivo y superficies cubiertas por estos cultivos? Zacatecas también es productor importante de chile, ajo y zanahoria para el mercado nacional. ¿Se ha considerado dar un mayor impulso a los productores de estos cultivos para aumentar su presencia en el mercado nacional y fortalecer el ingreso de los zacatecanos? En otro tema, llama la atención del Banco Mundial, dado a conocer en el contexto del Foro Global Alimentario 2018, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, en términos de que el costo anual por el desperdicio de alimentos en México asciende a 25 millones de dólares. Igual de impactante que esta cantidad económica es el hecho de conocer que en el mismo evento se recalcó que el Banco Mundial en diciembre pasado reportó que en el país se desaprovechan unas 20 millones de toneladas de alimentos al año, principalmente verduras, frutas y productos de pan. Se agrega que de cada 2 toneladas de alimentos producidas en el mundo, una se desperdicia. Traigo este tema a la tribuna no solo porque el Banco de Alimentos ha iniciado su colecta de alimentos no perecederos para aliviar la pobreza alimentaria de muchas familias zacatecanas, a quien felicito por su labor, sino para preguntar a usted si la Secretaría del Campo, responsable de las políticas públicas tendientes a producir y asegurar la alimentación, cuenta con un área que ponga atención al problema de desperdicio de alimentos desde el inicio de la cadena en el proceso de producción hasta el consumo. ¿Con qué política pública atiende este grave problema que también le atañe? Por otro lado, para nadie es desconocido que nuestro socio comercial agropecuario, que en el caso que nos ocupa Estados Unidos, dedica una cantidad impresionante como subsidios a sus productores que en ocasiones ha rebasado hasta en 20 veces la cantidad que México otorga a los propios. En esta situación de trato desigual por parte de los gobiernos con su sector, la Organización Mundial de Comercio ha emitido recomendaciones al gobierno del país del norte para que disminuya drásticamente sus apoyos y disminuir con ello la competencia desleal que tiene con sus socios comerciales, cosa que no ha resultado en nada. México, sabiendo de eso, tampoco ha hecho nada que resuelva la situación. Así las cosas, me atrevo a afirmar que la crisis estructural que sufre el campo y los campesinos no tiene salida y que todos los millonarios apoyos oficiales que se encausan a través de su secretaría y las dependencias del sector no dejan de ser paliativos para la triste supervivencia de los productores primarios de Zacatecas y sus familias, y que hace falta otra visión, otra estrategia y mucho amor a Zacatecas y a México para cambiar las reglas que nos han llevado a este desastre, provocado por la incapacidad y entreguismo de los gobernantes desde hace más de 35 años. Aprovecho para convocar a todos los productores del campo zacatecano a sumarse y ser partícipes del cambio verdadero que ya viene, y a seguir poniendo en el primer plano el aseguramiento de la vida de las mujeres, hombres y sus familias con bienestar y justicia en su propia tierra. Por su atención y comentarios a este documento le agradezco.